Pues muchas gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí. Coruña me gusta un montón y un montón de gente amiga y que es un placer, vamos. Hoy nada, pues hablar un poco de eso, de las Web Vitals y cómo te pueden ayudar en tu WordPress y con tu web en general, porque no es algo pues, que funcione solo con WordPress, sino que pues, afecta a todas las páginas web y bueno, en cualquier web podemos tener valores, métricas y ver un poco cómo mejorarlas y vamos a ver un poco qué nos van a afectar. Como bien dijo Dani, pues nada, soy Jorge González, trabajo en Codable también como freelance y sobre todo, pues bueno, organizador de la Meetup y de la WordCamp de Pontevedra y nada, entrando un poquito al trapo, no sé si ya estáis familiarizados con las Web Vitals, si sabéis un poco de qué estamos hablando o no, pero bueno, así a modo de resumen, pues diremos que es una iniciativa de Google, es decir, el resto de buscadores, el resto de empresas, por decirlo así, no las tienen en cuenta y sí que es algo que se trató de manera interna para dar una guía de indicadores de la calidad de página. Y realmente lo que reflejan es una experiencia en el mundo real. No estamos hablando, aunque también las trataremos, de medidas de laboratorio o de cosas que nosotros podemos probar o ver directamente en la página, sino que realmente lo que intentan es ver la experiencia que tienen los usuarios en vuestra página web y a partir de ahí pues daros una serie de puntuaciones, de valores y también de recomendaciones para poder mejorarlo. Eh, ¿Por qué son importantes? ¿Por qué dar una charla? ¿Por qué intentar cuidarlas o reducir esos valores? Es porque desde junio de 2021 se tomaron como indicador del posicionamiento. Es decir, cuantas mejores sean tus Web Vitals, pues tu página va a poder subir un poquito más arriba y se engloban dentro del factor de experiencia de página, ¿no? Que serían las Web Vitals, la optimización para móviles, intersticiales, es decir, si tu web tiene muchos pop-ups de estos de newsletter, muchos anuncios o lo que sea, y la conexión por HTTPS, pues que esto sí que ya hace años que vamos, es obligatorio ya casi por Google Chrome, con todos los avisos y con todas estas cosas. Dentro de las Web Vitals en general, vamos a hablar sobre todo de lo que le llaman las Core Web Vitals, ¿no? Que es un subconjunto y que representan distintas métricas o distintas facetas de la usabilidad de la página. Sobre todo miden carga, interactividad y estabilidad visual, es decir, son tres, y pueden ser buenas, malas o necesitan mejorar, un poco como las notas del cole, ¿no? Ahora veremos pues cada una de ellas y cómo van esas puntuaciones. Para recopilarlas, lo que dijimos antes, son medidas de campo, es decir, son medidas reales de vuestros usuarios. Vosotros podéis medirlas en vuestro ordenador, móvil o lo que queráis, pero esas medidas va a ser una medida de laboratorio vuestra, no son las medidas que realmente va a tener Google de vuestra página. Separan móvil y escritorio, tienen los mismos conceptos, las mismas medidas, pero los miden de forma distinta, pues porque los diseños suelen estar adaptados y los valores realmente también suelen ser distintos y se basa en el Chrome User Experience Report, que bueno, es una cosita que aceptamos o no muchas veces al instalar Chrome, que es esta pantallita de aquí cuando instalas, pasas por un asistente y ahí llegas a un punto que dice ayudar a Google Chrome enviando analíticas de uso y estadísticas de los usuarios, anónimas y todo el rollo. Entonces con todo eso es con lo que realmente tú cuando entras en una página web, tu navegador hace la medida de las Web Vitals de esa página y se las envía a Google para que Google después las ordene, tenga sus índices y las puedas pues, consultar, medir y todas estas cosas. Hablaremos después de todas esas medidas, lo que se va a coger siempre es el percentil 75, es decir, no cogen tu totalidad de usuarios, sino que para que sean buena, mala o que necesita mejorar o mala, van a ver el 75% de tus usuarios. Si tu 75% de usuarios tiene una medida buena, tu métrica va a ser buena. No hace falta que sea el 100% ni el 50% tampoco, con el 50% no te llegaría. Hablamos de tres, vamos a nombrar cuatro, porque no sé si sabéis que ahora en marzo justo cambiaron una, que es la medida de interactividad, que antes era el First Input Delay, y ahora lo pasaron al Interaction to Next Page, que bueno, si os gustan las siglas, esta charla es cojonuda, porque va a haber un montón de ellas. Entonces, bueno, empezamos con el LCP, que es Largest Contentful Paint, que se podría traducir algo así como el despliegue de contenido más extenso, ¿no? Es la medida de rendimiento de carga y, vamos, es decir, realmente lo que mide es cuando tu página está cargando,
va cargando por bloques pequeñitos o más grandes y te va a medir lo que tarda el bloque más grande en cargar. Si el bloque más grande es una foto que pesa 8 megas, pues vas a tener un LCP muy grande, y si tu web es todo texto, pues vas a tener un LCP muy pequeño. Entre esos dos extremos, por decirlo así, pues todo lo que puede pasar por el medio. Considera, pues eso, elementos de imágenes, de vídeos, imágenes por CSS, bloques de texto, elementos interactivos, sliders, componentes, carritos si son interactivos, vamos, cualquier bloque que podéis tener en la página podría entrar dentro del LCP. Y se carga por etapas, se decide cuándo tu contenido ha terminado de cargar, no tiene en cuenta el área no visible, con lo cual en temas como el easy loading o cosas de estas, si estáis cargando cosas fuera de lo que es el marco del navegador, no se tendría en cuenta. Y bueno, como ejemplo así más rápido, por decirlo así, tendríamos la primera pintada de página, lo digo, amantes de las siglas, el FCP sería el First Contentful Paint, es decir, la primera pintada de página. Luego iría cargando, con lo cual la siguiente parte de cargar sería el título, y como por ahora es el contenido más grande, en nuestro LCP sería el de ese bloque, cargarían las fuentes, seguiría cargando, pero después aparece una imagen que es la que más tarda en cargar, con lo cual el LCP ya pasaría a ser el tiempo de carga de este bloque, que es nuestro bloque más grande. Para optimizar el LCP, reducir la carga sobre todo. Tiempos de servidor, optimizar fuentes, CSS, JavaScript. Cuando más carguéis, más va a tardar en cargar vuestra página. Esto es bastante directo, ¿no? Si tenéis fotos muy grandes, tarda mucho en cargar. Si tenéis fotos más pequeñas, tardan menos. Aquí no hay tampoco ninguna magia. Entonces, evitar ciertas cosas como pues, tiempo, es decir, recursos que tardan mucho en cargar, recursos externos que cargan una vez ya cargada la página, renderización del lado del cliente, muchas veces pues sliders, cosas de estas que nos fastidian bastante y bueno, y aumentan el LCP, aunque no queramos. Lazy loading para todo lo que sea contenido no esencial, imágenes y frames, embed, todo lo que habíamos dicho, como debajo como lo que no esté en el área visible no se tiene en cuenta, es decir, no lo cargues en la primera pintada, sino que esperar para pintarlo después, porque realmente no va a afectar. Optimizar imágenes, miniaturas, formatos, o intentar evitarlas siempre que podáis. Esto es como bastante básico. Controlar el contenido, si es muy grande, dividirlo en varias partes, y saber cuál es el más grande para intentar optimizarlo en caso de que no lo queráis cambiar. Si queréis cargar una página web con una imagen grande al principio, con un buen título y lo que sea, el diseño tiene que ser ese, no lo podéis cambiar, pero por lo menos saber servir esas imágenes en distintos tamaños según la resolución, intentar comprimir la imagen en formatos modernos, pues estas cosillas. Y controlar la carga. Esto sí que ya va más orientado a WordPress, pues eso, un buen tema, código limpio, que la proporción código-contenido, que es algo que también se tiene en cuenta, porque si tú estás cargando poco contenido y tienes tanto código por detrás entre capas anidadas, pues tu editor visual a lo mejor no es el mejor del mundo y te genera código extra, pues al final tienes que parsear todo ese código bloquea el navegador. Si estoy yendo muy rápido algo, decirme también, que creo que estoy yendo, empecé a toda velocidad. Tienes que parsear todo eso bloquea el renderizador del navegador y al final hace que vaya más lento y que tarde un poquito más. Y bueno, en general no pasarse con los plugins, eliminar funciones innecesarias, un poco también, pues bueno, cosas generales de optimización en general. La siguiente Core Web Vitals, que sería la de interacción, es justo la que cambiaron en marzo de este año. La vamos a comentar igual para ver sobre todo las diferencias entre las dos y ver un poquito por qué se descartó esta y por qué nos quedamos con la otra. Sí, claro. ¿Qué herramienta utilizas para medir la sala de la de Google? Sí, después nombro unas cuantas, tanto de campo como de laboratorio. Lighthouse, siempre, es decir, es como la herramienta un poco de referencia. Es decir, cuando tú estás en el navegador desarrollando lo que sea. Cuando ya tienes la web publicada, el PageSpeed. Serían como las dos inicios, por decirlo así, para empezar a medir. A partir de ahí, si quieres más medidas de campo, bueno, después tengo diapositivas con varias herramientas. Más que nada, porque tenía entendido que la de Google como que te da el rendimiento de los últimos 30 días,
y que afecta a toda la página, ¿no? O sea, no a una Exacto. concreta. No sé si hay alguna más específica, si quieres medir una landing, por ejemplo. Yo trabajo en marketing, o sea, en Google Ads. Vale. Es decir, PageSpeed sí que te da los 30 días y te da los datos para toda la web. Lighthouse no. Lighthouse, por ejemplo, sí que te da, es decir, Lighthouse es de laboratorio, la ejecutas tú en el navegador. Lighthouse es una prueba que tú puedes hacer en tu navegador cuando quieras. Antes de publicar, si estás con la landing, lo ideal sería pasarlo por ahí. Si no, es decir, puedes. Lo vemos después y me paro un poquito más y buscamos algún ejemplo, porque así ya puedo comentar las tres de golpe y lo vemos un poquito tal. Pero vamos, tienes tanto de laboratorio como de campo, herramientas que puedes ejecutar tú como que puedes mandar a otro que te las ejecute. Para la interactividad, pues eso, el First Input Delay, a ver, la métrica aún existe, que no sea una Core Web Vitals no quiere decir que no se le haya que hacer caso, ni que no sea importante, pero simplemente que ahora no se tiene en cuenta para posicionamiento, ni cuando se hacen los tests estos pues del PageSpeed o todas estas cosas, no va a aparecer ahí, pero sigue siendo una métrica totalmente válida. Mide la latencia del usuario, si no hay, es decir, cada vez que interaccionamos con la web, y esta solo medía la primera interacción. Es decir, la web cargaba, yo hacía un clic en un botón, en un enlace, hacía scroll en la página o lo que sea, se medía ese tiempo entre que yo ejecutaba la acción y obtenía un resultado. Y ese tiempo es el que le llamaban el FID, el First Input Delay. Por eso decía, si tú llegas a la web no haces nada, no tienes First Input Delay, tampoco pasaría nada. Y sí que había unas medidas de 100 y 300 milisegundos para entre la buena, necesita mejorar, y la mala. Con lo cual, lo que comentábamos antes, si el 75% de vuestros usuarios tiene menos de 100 milisegundos, vais a tener una métrica buena. Si es por debajo de 300, vais a necesitar mejorar. Y si tiene por encima de 300, es que tenéis una métrica mala y deberíais echarle un ojo porque sí que os podría afectar a más cosas a la página web. ¿Qué problemas tenía y por qué empezaron a quitarla? Solo medía la carga inicial y no tenía en cuenta aplicaciones o formularios. Es decir, si tú cargabas, la primera interacción era muy rápida, pero después tenías un formulario que era imposible de cubrir, o tenías un single page application, una aplicación de JavaScript o alguna cosa que fuera, es decir, que pudieras trabajar en ella sin cambiar de página, no estaba midiendo ninguna métrica de interactividad. Entonces no eran realmente valores válidos. Y hay gente que dice que entre el First Input Delay y el INP prefirieron sacar primero el First Input Delay porque el First Input Delay funcionaba muy bien con las páginas MP, que también eran de Google y necesitaban posicionar mejor, con lo cual había ahí un poco de maraña por el medio. La nueva métrica es el INP, el Interaction Tone Paint. Voy a dejar de leerlas porque si no es un follón. Y esta sí que es una medida de interactividad que mide todo el tiempo de vida de la página. Entonces, lo que va haciendo es muy parecido, desde que tú ejecutas, pinchas un botón, un enlace o cualquier cosa, te mide el tiempo de interactividad hasta que obtienes una respuesta visual de la página. No tiene por qué acabar el proceso. Es decir, tú puedes darle un botón que te carga algo por rayas, que tarda 3 segundos, y eso realmente no te va a afectar al INP. Lo que te afecta es que tengas una respuesta. Si tú pulsas un botón, ese botón de repente cambia de color, pone cargando, aparece una ventanita al lado, lo que sea, con eso ya llega. Es decir, es realmente una medida de interacción, no de carga. Y observo, pues eso, clics, tabs, teclado durante toda la vida útil, y se calcula al terminar. Es decir, va midiendo todas las interacciones y cuando ya te vas de la página dice, vale, la más alta ha sido esta de 500 milisegundos o 1 segundo o 100. Y en función de eso, mandan los datos a los servidores y es lo que se tiene en cuenta. Aquí las medidas son un poquito mayores, las subieron, en vez de ser 100 y 400 ya son 200 y 500. Y bueno, funciona un poquito igual. Enlaces, inputs, todos los valores de formularios, interactividad con JavaScript, con controles de CSS, con iframes incorporados también, aunque el contenido no sea vuestro, pues también se va a tener en cuenta. Y no tiene en cuenta los desplazamientos, pero sí las animaciones con los desplazamientos. Es decir, todo esto que se hace ahora de que tú al ir bajando por la web se mueven elementos hacia un lado o lo que sea, si tu web no tiene animaciones y haces scroll, no te tiene en cuenta lo que puede tardar en scrollear, pues porque a lo mejor eso sí que ya depende más también del dispositivo, lo que sea. Pero si tienes animaciones dentro de la web
que funciona con ese scroll, sí que te las van a tener en cuenta. Es decir, el evento sí que el delay que se te hace entre que tú acabas de ejercer el evento y tienes una respuesta, te lo va a tener en cuenta, vamos, para todas estas cosas. Para minimizarlos, sobre todo identificar interacciones lentas, pues creo que a todos más o menos, o bueno, ejemplos típicos. Un formulario con un desplegable de 200 opciones que cuando pinchas ves ahí cómo carga, te aparece todo en blanco, de repente te aparece todo junto y tal. Puedes utilizar Select To, el Select To te va a dar una interacción justo al momento, luego te lo puede cargar por Ajax o te lo puede cargar en un JavaScript pero en un segundo plano y con eso evitas pues estas interacciones lentas. Veces que se tiene que ejecutar algún tipo de bucle o alguna llamada externa, pero que pinchas el botón del formulario de enviar y resulta que ahí no ha pasado nada. Y tienes que, parece como que vuelves a pinchar y cuando te das cuenta lo has enviado 3 veces. Esas cosas sí que fastidian el INP. Dividir tareas largas, lo que decíamos, proporcionar comentarios visuales, no tiene que acabar la tarea, pero sí que tienes que dar feedback al usuario de, oye, este formulario se está enviando, esta animación está funcionando o lo que sea. Y bueno evitar bloquear los hilos, minimizar el objeto de documento de la página web y en principio todo lo que sea reducir siempre va a venir bien, ¿no? Async await, symptom out, esto, pues bueno, lo más para programadores, pues sabéis también que con JavaScript tú puedes bloquear y que no renderice el resto de la página, o puedes ir dando tiempos para que vayan renderizando la página, o en vez de ejecutarlo en el hilo principal, mandarlo al final de la cola de JavaScript y que lo ejecute al final, cositas de estas. Ya digo, si me pongo muy friki, avisarme también, porque aquí hay un poco para todos. Minimizar polyfills, que al final ejecutan un código por detrás, porque muchas veces no hacen falta y con los navegadores modernos deberíamos ser capaces ya de escribir JavaScript que valga para todos. Utilizar web workers, que son hilos de JavaScript paralelos al principal, de forma que podemos mandar señales a ese otro hilo para que ejecute tareas en segundo plano. Con Link es una biblioteca JavaScript que hace precisamente eso. Con mensajes post tú puedes decir, pues oye, vamos a ver después un ejemplo tonto de un formulario en el que, vale, tú tienes que hacer la validación, de comprobar todos los datos, hacer una validación Ajax en el servidor, luego enviar los datos, te vuelven, tienes que enviar datos a Analytics. Hay ciertas cosas de esas que a lo mejor no las tienes por qué hacer en el hilo principal y las puedes mandar a un hilo secundario. Con Link, por ejemplo, es tan fácil como poner post message al worker que tú tienes instalado y el worker ya te ejecuta esa función. Entonces, hay cosas que son facilitas y que realmente si tenéis un problema con el INP es fácil para corregirlo. Revisar el código que estáis ejecutando, muchas veces pues eso, estamos cargando librerías enteras para utilizar solo una función o cositas de estas y es muy fácil a veces reducir código. El ejemplo del formulario antes que os comentaba, pues eso, validar, mostrar el spinner, guardar la base de datos, actualizar la interfaz y luego mandar el dato a Analytics. Puede ser todo una misma función y ejecutarla toda de corrillo, o podemos dividirlas y mientras mandar un request animation frame, ejecutar la tarea de Analytics en un segundo plano, guardar la base de datos, lo podemos dejar que se ejecute también al final del hilo principal, después de actualizar la interfaz. Es decir, siempre hay alternativas para dividir tareas y para mandar pues bueno, los datos de segunda parte. Y la tercera, pues creo que muy rápido, pero bueno. Y la tercera, que es el CLS, el Cumulative Layout Shift, esta es la que es un poquito más, se rompieron un poquito más la cabeza y es un poquito como más interesante de medir. Es la que mide la estabilidad visual. Entonces, lo otro sí que eran tiempos, medíamos tiempos directamente, o de que, oye, yo pincho aquí y quiero ver pues, cuánto me tarda en aparecer algo por pantalla, en recibir feedback, o estoy cargando la página y quiero saber cuánto me tarda, es decir, cuánto me tarda en cargar una imagen o lo que sea. Aquí lo que medimos es eso, cuánto cambia el contenido visible y de forma que, es decir, cuánto cambia el contenido visible y cuál es el cambio acumulativo de diseño. Es decir, realmente cambia poquito, un poquito cada vez, o tenemos cambios grandes, o realmente cómo afecta. Y aunque los valores vienen así sin unidades ni cosas de estas, veremos ahora, pues si tenemos menos de un 0,1 se considera bueno, menos de un 0,25 necesita mejorar, y si tenemos más sería pobre. ¿Qué se considera el CLS? La ráfaga más grande de las puntuaciones de cambio de diseño.
Debería estar clarísimo, pero realmente para nada. Pero vamos a ver ahora algún ejemplo. Así es como lo definen, con lo cual tampoco hay mucha chicha. Lo que sí es importante es que es durante toda la vida útil de la página. Es decir, tú cargas la página, puedes tener un CLS de los elementos que están cargando, pero si después resulta que vas a hacer scroll, interactúas o lo que sea, y hay otros cambios en el diseño, eso también te puede afectar al CLS de tu página. Ejemplo más típico, resulta que por error añadiste 56 elementos, le vas a dar a que no, pero de repente te aparece un pop-up arriba de suscríbete a la newsletter o instala nuestra aplicación y le das al botón que sí. Eso es porque tu web, pues no, el diseño no fue estable y cuando el usuario pensaba que iba a ejecutar una acción, resulta que acabó ejecutando otra y, pues bueno, a la porra se fue todo. ¿Cómo se mide? Pues el CLS al final es la fracción de impacto por la fracción de distancia, que vamos a ver ahora las dos cositas que son. La fracción de impacto es el movimiento, es decir, la fracción de el porcentaje de la página que se ve afectado por tu cambio en el diseño. Es decir, en este caso, pues por ejemplo, que hablamos antes, si aquí de repente aparece un banner, un formulario, un aviso, lo que quiera, vamos a ver que la página se ve afectada en un 75%, que es el área esta que marca el cuadrado, el rectángulo rojo. Y sería la unión de las áreas visibles, ¿no? Es decir, nosotros tenemos este contenido que es más o menos un 50%, baja un 25%, entonces el área afectada es un 75%. Y la fracción de distancia sería ese porcentaje que se mueve nuestro contenido principal. Entonces, en este caso tenemos el 50% que se desplaza un 25% y sería el producto de esos dos valores, ¿no? Si tenemos una fracción del 25% y una distancia del 0,25, pues nos daría al final un CLS de 0,1875. Tampoco tiene muchísima más, al final es bastante sencillo. En este otro ejemplo, pues bueno, tenemos un contenido que ocupa la mitad de la página y se desplaza un 0,14%. No se tiene en cuenta lo que está fuera de la pantalla. Entonces, aquí al final es un 50% y sigue siendo un 50%, aunque se desplace ese 14% de contenido para abajo. Y bueno, y nos daría un CLS del 0,07. Como también hay cambios de diseño esperados, tienen como un área de actuación. Es decir, si tú estás rellenando un formulario y te equivocas en un campo, te sale una validación y te aparece un mensaje de estos de error que te hace que el formulario se te mueva, eso se considera que es un cambio aceptado. Es decir, por lo que decíamos, tiene que estar cercano al foco de la interacción y ocurre justo después de la interacción que tú has hecho. Puede ser un blur, puede ser es decir, al salir del campo o mientras estás escribiendo. Entonces, como ocurre de ese campo, pues es válido. Lo que no sería válido es que, por ejemplo, tú estés escribiendo y te saque arriba de todo el formulario un mensaje de validación por encima de todos los campos, ¿no? Es decir, no está cerca y si por encima te lo saca en un tiempo que no es el adecuado, pues tampoco estaría dentro de los cambios admitidos. Para optimizarlo, atributos ancho y alto para todo, sean imágenes, frame, vídeos, todo lo que sea. Y si tenemos diseño responsive, pues elementos de ratio fijo. Y evitar contenido dinámico, todo lo que son anuncios, todos los anuncios, AdSense, redes publicitarias, Amazon, todos estos, es el gran enemigo del CLS porque te pueden venir un día en un tamaño, otro día en otro y nunca sabes exactamente en qué te va a venir. Las fuentes también pueden hacer que te cambie el contenido porque cada fuente tiene un tamaño distinto. Entonces, si te estás cargando la fuente por defecto, te carga Arial, después te carga la fuente que tú realmente querías por Google Fonts o por local porque vino tarde o lo que sea, ahí te puede cambiar el alto y te puede pegar un salto importante. Y luego, pues en beds y frames, contenido que no es nuestro, que deberíamos saber de antemano el tamaño que tiene. En general, perdón, reservar espacio siempre que sea posible, no insertar contenido por encima del actual, porque eso va a hacer que se mueva todo, transformaciones de CSS en vez de animaciones de propiedades, porque las transformaciones de CSS no afectan al flujo, sino que aunque se muevan las cosas, tú realmente no estás cambiando las propiedades de ese objeto, sino que las estás transformando y se tienen en cuenta de forma distinta, y evitar las cargas lentas o el segundo plano. ¿Puedes hacer una pregunta? ¿Puede ser que sean cambios no visuales? Es decir, que tú lo ves igual, pero en cambio el CLS te da más, que me sucede en un caso. ¿Puede ser?
No, puede ser que tú no lo estés viendo porque cuando tú haces las pruebas, ese cambio tú no lo veas. No, pero los usuarios. Claro, es decir, puede ser que pasa, por ejemplo, muchísimo con el tema de la publi. Yo estoy en mi web con publicidad y a mí la publicidad me carga siempre en los tamaños que yo tengo esperados, entonces a mí no se me mueve. Pero resulta que viene un usuario que a lo mejor tiene en otra ubicación geográfica o que tiene una conexión más lenta o lo que sea y le está cargando otro tipo de publicidad. Entonces a él la publicidad sí que hace que la web se le mueva. O que tú tienes las pruebas que haces es con una velocidad de conexión rápida, entonces la web te carga muy rápido y ese CLS no lo percibes, pero te viene alguien con un móvil que tiene 4G o 3G y resulta que esos cambios sí que los ve porque tienes una imagen que no tiene un alto o tiene una fuente que tarda en cargar o alguna cosa de estas. Es algo visual siempre y se mide, de hecho, de forma visual. Cuando vemos las herramientas, hay una parte de Chrome en la que te permite detectar los cambios de CLS y si esa no la puse aquí, pero pones en Google CLS Preview y hay no, sí, perdón, no lo puse porque GTmetrix te lo hace. GTmetrix te dice los cambios de CLS y te marcan los elementos que te han movido el CLS. Si no, hay una parecida que pones CLS Preview y para cada URL, es decir, le pones una URL y te va marcando los CLS de cada componente. La extensión creo que también lo hace. Bueno, aparte de las Core Web Vitals, decir también que hay otras que son non-Core Web Vitals, es decir, que son Web Vitals a secas, que aunque no se tienen en cuenta como para los factores de optimización y de posicionamiento, sí que está bien saberlas porque nos van a aparecer en muchas de las herramientas y porque nos puede a nosotros ayudar a detectar problemas de usabilidad. Esto está muy guay hacerlo para Google, pero está guay hacerlo también para los usuarios. De forma que, oye, si detectamos algún valor raro en alguna cosa, pues podemos intentar arreglarlo porque la gente va a tener una mejor experiencia y al final pues va a ayudar mejor a convertir y bueno, nos va a ayudar un poquito en todo. Ya os digo, amigos de las siglas, Total Blocking Time, Time to Interactive, Time to First Byte, First Content from Paint, se ve todo mejor en la gráfica esta. Es decir, la primera vez que el navegador empieza a recibir contenido sería nuestro First Byte, la primera vez que se realiza un pintado sería nuestro First Paint, la primera vez que se realiza un pintado pero con contenido significativo sería nuestro First Content from Paint, nuestro FCP. A partir de ahí, cuando se genera nuestro pintado más largo, sería el LCP, que es el que hablamos antes, que sí que es Core. Si interaccionamos, tenemos el First Input Delay y una vez ha cargado todo, teníamos un índice de velocidad de la página. Después tenemos un Time to Interactive, que es muy parecido al INP, y al final, cuando ya la página ha cargado, podemos ver si es estable o no con las medidas del GLS. Herramientas para todos los tipos, personas y colores y sabores. Empezamos por las del laboratorio y la principal pues sería Lighthouse. Lighthouse está integrada en todas las herramientas de DevTools de los navegadores basados en Chromium, pues Chrome, Brave, Vivaldi, todas estas cosas, Edge, no, por supuesto. Y bueno, hay una pestañita donde podéis elegir lo que queréis medir, si en móvil o en escritorio, y que os genere un informe. Este informe os va a dar pues eso, rendimiento, accesibilidad, mejores prácticas, SEO, si tenéis una Progressive Web App, y a partir de ahí os va a dar también pues los errores más comunes o cómo mejorarlo. Esto es como lo primero que tendríamos que hacer ya a medida que vamos desarrollando. Y veremos también que hay formas automáticas de hacerlas para poder llevar un control a medida que desarrollamos de si nos van aumentando mucho o si hay algún problema por ahí. Esto, ya digo, si tienes una landing concreta, yo sería lo primero que me diría. Si a ti te sale bien, pero ves que por algún lado o tienes dudas de que la gente no está convirtiendo o que hay algún problema de usabilidad, vamos a ver después herramientas de laboratorio que valdrían un poco para lo mismo, pero que en vez de medirte a ti, mediría a tus usuarios. Entonces, por ahí te podría valer. Aparte de Lighthouse, tenéis la parte de performance. La parte de performance funciona grabando una acción
dentro de tu página web. Puede ser la carga inicial, puede ser después la parte del contenido. Aquí, si activamos, tiene un check de Web Vitals, y si activamos la parte de Web Vitals, nos van a aparecer los layout shift, bueno, aquí claro, no se va a ver, pero vamos, el Fish Paint, Fish Contentful Paint, el CP, bueno, nos van apareciendo todas las cositas, nos aparecen los layout shift también, y si tienes dudas de que te pueda aparecer, porque tú a lo mejor no lo estás viendo, puedes grabar unos de estos, y aquí después te va a poner un montón de información sobre bueno, esto igual los elementos que se han movido, de qué posición a qué posición se han movido, el tamaño de ese elemento, si creció, si es el mismo o no. Y por ahí, esto sí que es un poco más lío para trabajar con él que las otras, pero es decir, de aquí es que puedes saber todo lo que pasa totalmente en la página web. Es como la parte más potente de las herramientas del laboratorio. Hay Lighthouse en consola. Si yo os digo, para que le guste el friquismo, Lighthouse lo podéis ejecutar en consola y podéis decir incluso que funciona exactamente igual. Se ejecuta todos los pasos, podéis decirlo incluso que exporte a un JSON y ese JSON después sacar los datos en test automatizados, cada vez que hacéis un commit que os genere la página, que os mande el Lighthouse, que os saque el JSON. Este es de WordPress.org, de la versión antigua. Y tenéis todos los datos ahí para poder hacer comparativas de, oye, yo quiero que una acción cada vez que lanzo un commit, que me vaya a la web, que me la monte, que me lo ejecute, que me saque el JSON, el valor que yo estoy monitorizando y que me lo envíe en tal lado. Esto, por supuesto, es súper pro. La gente de Gutenberg, por ejemplo, lo está haciendo un montón, porque claro, mogollón de cambios y necesitan test automáticos, no se pueden poner a medirlo de forma manual. Para lo que son webs normales, que es la mayoría de las nuestras o de las mías por lo menos, saber que existe y bueno, está guay. Un Lighthouse no está relacionado con Google, pero está muy guay y es un proyecto es decir, es una herramienta que realmente lo que hace es escanea vuestra página web y os ejecuta Lighthouse para todas las URLs. Y os da este panel aquí tan chulo en el que podéis ver un resumen de todo lo que ha pasado, pero además para cada página web, es decir, para cada URL, ya os muestra el resultado. Podéis pinchar, podéis pinchar encima y ya os aparece el detallado de esa URL para que podáis verlo en detalle. Pero sí que está guay, pues eso, si queréis escanear toda la URL, en vez de ir una por una a todas las páginas, le lanzáis en un Lighthouse y funciona muy guay. Pero vamos, no deja de ser, por detrás no deja de ser Lighthouse. Funciona, ya os digo, los valores son los mismos y cada vez que actualizan Lighthouse, actualizan aquí los informes, es decir, están relacionadas. Herramienta de campo, de laboratorio, bastante fundamental también, la extensión de Chrome. Aquí, a medida que vais navegando, bueno, hay otra captura, la instaláis, os aparece el típico botón de la extensión y a medida que vais navegando por las webs, ya os pone arriba un iconito en rojo, en naranja o en rojo, en función de si la web la tenéis bien, necesita mejorar o mal. Y os aparecen todos los valores de las web vitals que os están midiendo. Un poco relacionado con lo que decíamos antes, Chrome lleva dentro las web vitals, saca los valores y si tenéis el check marcado, los está enviando a Google. Si no, aún así, la API está allí para que las extensiones o el que sea las pueda consultar. Sí. ¿La extensión esta te pilla los datos de laboratorio o son del laboratorio en tiempo real de tu página? Es decir, no necesitas ejecutar un test adicional porque es lo que tú estás viendo. Es decir, por ejemplo, es decir, que esto es así, vamos. Tú cargas la web, el INP es de interactividad. Cargas la web y no has hecho clic. El INP te aparece como not set, no tienes INP. En cuanto pinchas en la web, te aparece el INP que te haya calculado. Si haces scroll o de repente te aparece un elemento y te cambia el CLS, te va a actualizar el CLS en la propia extensión. Es decir, son datos en vivo de la web que estás viendo. Eso está bien para identificar problemas en concreto, ¿no? A ver cómo funciona esto y ahí ves cómo afecta. Claro, esto lo mismo, es decir, mientras estáis desarrollando, haciendo la web, si tenéis la extensión ahí y de repente veis que está en rojo, vas allí, pinchas y dices, coño, que esta imagen no la subí redimensionada.
pum, pum, pues la cambias y por decir una chorrada, pero vamos, que ha pasado. Es decir, no, y cosas por el estilo, pues lo mismo. Entonces, esa, bueno, yo digo, bastante guay. Consejos para medir en laboratorio. Variar e intentar replicar las condiciones, sobre todo de red, de sesión cookies y de caché. Si vamos con la fibra que tenemos en casa y vamos ejecutando todas esas pruebas, es más fácil que nos den bien. Si de repente, si en vez de eso vamos al panel de Chrome y en la pestañita de red le decimos que navegamos con una conexión de 4G y volvemos a ejecutar la prueba, ya no nos va a dar los mismos resultados. Si vuestra web está muy en móviles y vuestros usuarios es muy fácil que tengan 4G, ejecutar pruebas en 4G porque vais a estar más cerca con las pruebas del laboratorio vais a estar más cerca que las pruebas de campo. Igual que sesión cookies y caché. Si soléis tener la web cacheada, pues igual es más... las pruebas son más realistas las de caché, pero hacer una prueba siempre sin caché, porque a lo mejor os lleváis una sorpresa y hay muchos usuarios que no navegan con el caché puesto, lo que sea. Lo mismo si tenéis sesión iniciada o no sesión iniciada, hay cosas que cambian dentro de la página web. Entonces, probar, yo intento probar siempre de todas las formas para ver cómo funciona. Pero si es una landing, si es algo que no tiene tal, intentar probar siempre con lo que sea más parecido a la realidad. Vigilar extensiones del navegador. Las extensiones del navegador también afectan a la página web. Si tenéis un corrector ortográfico súper chulo, está leyendo datos de la página web, está insertando contenido y está modificando la propia página. Language Tool, por ejemplo, te aparece siempre ahí cuando carga la web que carga cosas, carga sus historias y la mayoría de la gente no la tiene. Entonces, probar con la extensión deshabilitada o es algo que a mí me funciona muy bien con un navegador limpio. Yo tengo la beta de Chrome instalada, aunque tengo Chrome normal y normalmente estoy con él con todas mis extensiones y todo el rollo, tengo la beta de Chrome y la beta de Chrome tengo un par de extensiones que sé que no afectan al rendimiento. Entonces las pruebas de Lighthouse, la extensión y la de Web Vitals y tal, las lanzo desde allí, porque sé que no tengo extensiones, no tengo mucha caché y no suelo iniciar sesión, con lo cual es algo bastante realista. Si tienes extensiones en incógnito, claro, cada extensión la que quiere... Incógnito podría valer perfectamente también. A mí me es más cómodo el otro, pero vamos, incógnito al final es un poco lo mismo. O un segundo navegador. Yo Edge pues casi nunca lo utilizo, pues a veces arranco Edge y lanzo las pruebas desde allí. Vale perfectamente, me refiero. Brave también, tener en cuenta AdBlock. ¿La extensión que has dicho es para Chrome o...? Estamos hablando de la extensión de Chrome. Sí, la extensión de Chrome valen para Edge, son compatibles. No sé si hay extensión propia de Edge, pero bueno, en Edge puedes instalar extensiones de Chrome sin problema. Sí, sí, es decir, se puede. Hay gente. No, alguna vez para abrir una web, a ver cómo... Pero bueno, sobre todo, yo qué sé, pues eso. Pasa de que tienes una extensión, correctores ortográficos, el AdBlocker. Estás en una web de anuncios y haces las pruebas con un AdBlocker. Pues no, eso no es real. Cosas así que las tengáis en cuenta porque sí que te puede pasar, oye, mi web va de maravilla y resulta que eso, tienes un AdBlocker que la publiques justo lo que te está dando problemas, no la estás cargando. Aparte de hacer las pruebas vosotros, hay webs que os hacen las pruebas por vosotros, de laboratorio. Web Test funciona muy guay, es entrar, decirle que quiero una prueba de las Core Web Vitals, en móvil o en escritorio, le pones la URL y te saca el panelito. No es igual que el otro, pero te dan los mismos valores porque al final las métricas son las que son. Está muy guay porque sí que el Web Test hace también lo que hablamos del CLS. Es decir, tú después puedes ver aquí para cada una de ellas, saca mucha más información que esta pantalla. Puedes ver para cada una de ellas todos los detalles y en el CLS sí que te va marcando los bloques a medida que cargan y los valores de CLS que te da cada movimiento de bloque. Entonces eso, está muy chulo. GTmetrix hace pues un poco lo mismo. GTmetrix está guay porque te hace la línea temporal esta y a mí me gusta verla. Pero bueno, al final también
si queremos que las medidas sean reales, nuestras medidas de laboratorio tienen que ser similares a las de campo. Entonces, probar con varias herramientas también ayuda a decir, vale, con una tengo datos muy buenos, pero pruebo con otra y tengo muy malos. Pues oye, ahí algo está pasando. Y entonces, realmente deberíamos tener datos bastante parecidos con otros. Yo puse estas dos, pero ya os digo, Pingdom funciona muy guay bueno, y alguna más por ahí. Herramientas de campo. Estas son las que nos van a dar no datos de pruebas que ejecutemos nosotros, sino datos reales de la gente que está navegando por nuestra web. La inicial y como la más básica, el PageSpeed Insights, que es lo que decíamos antes. Es decir, te puede decir muchas muestras y te coge los datos del informe de experiencia de Google Chrome. Pues eso, periodo de recogida 28 últimos días, es verdad que no te da de toda la vida. Veremos, bueno, este informe está disponible para todo el mundo. Está con BigQuery, son datos públicos. Entonces tú realmente sí que puedes acceder a datos anteriores a 28 días. Es un poco más lío, pero hay algún pantallazo en el que hay algún ejemplo. Y bueno, a partir de aquí, muy parecido a parecido, cada uno es su herramienta, pero vamos. La idea es que no solo os dan los valores, sino que para cada uno de ellos te dice, vale, pues de rendimiento, cómo puedes mejorar, te da los cambios acumulados y te dice los fallos principales. Pues estás cargando muchas imágenes, tienes un DOM muy grande, tienes demasiados scripts de terceros, cargas demasiado JavaScript o demasiado CSS o cosas de estas. Entonces, sí, no sé si te habéis estado fijando. Esta es la portada de WordPress en móvil, dan 60. Ahí sí, y no tiene folders, pero bueno, tiene un enlace a la página de Mac. Search Console, si lo tenéis activado, también tiene una parte de las Web Vitals en las que os aparece un panel de toda vuestra página web, pues cuántas URLs tenéis pobres, cuántas necesitan mejora y cuántas son rápidas. Aquí no da valores de las métricas, pero enlaza a la página de PageSpeed o si una vez ya sabéis la URL, podéis hacer vosotros pruebas de laboratorio o lo que os interese. Es decir, para tener la web monitorizada está guay, porque sin tener que hacer todo el trámite de las acciones automáticas, el JSON y toda la historia, aquí tú de repente entras un día, ves que te ha subido un pico de URLs naranjas y dices, vale, aquí ha pasado algo. Vas a ver, ves dónde pasa y a lo mejor pues en el último cambio resulta que pues subiste algo sin minificar o tienes algún problemilla por ahí. Te da pues eso, un porcentaje de métricas buenas y enlaza también un poquito con lo que hablábamos antes de que las web vitals están incluidas en el apartado de experiencia de página, ¿no? Es decir, te da también pues, que si hay algún problema con intersticiales, con cosas de estas y si tu sitio utilizando HTTPS, que eso bueno, hoy en día sí que es raro que algo falle. Bueno, eso es un poco las gráficas, es decir, dependiendo de dónde vayas, pues te da distintas gráficas y todo el rollo. ¿De dónde salen todos estos datos y que realmente podemos consultar? Es lo que decíamos, del informe de experiencia de usuario de Chrome. Aquí sí que se empieza a poner un poco friki ya la cosa también, porque aquí están el repositorio con todos los datos, no solo las web vitals, sino que eso, que tienen más de 80 dimensiones posibles, pero sí que es lo que comentamos antes, no soporta URLs en concretas, sino orígenes. Tú le puedes decir, oye, mi web en general, qué valores tiene y cómo, pues bueno, los puedes consultar y ver un poquito, pues bueno, qué puedes mejorar o simplemente si tienes todo bien o no. Accesiblemente el PageSpeed Insights, que lo que vimos antes, tú simplemente pones la URL y ya te aparece lo que hay, mediante el Data Studio y mediante el BigQuery. Al final, Data Studio sí que ya hay como unos paneles, bueno, que ahora ya no se llama Data Studio, me acabo de dar cuenta, pero bueno, es la herramienta para hacer informes de Google, que no sé cómo se llama ahora mismo. ¿No? Sí, ¿no? Y bueno, hay como unos informes predefinidos, como estos son datos públicos también, pues podéis ir, poner vuestra URL, este informe de hecho es el de wordpress.org, y si no queréis consultarlo directamente en la base de datos, pues hay estos informes ya prediseñados en los que te dan todos los datos para móviles, por fechas, por dispositivo, la verdad están súper chulos y puedes trabajar con los datos en bruto. Distribución, ¿quieres ver la distribución de dispositivos en WordPress.org? Pues ahí la tienes. Y realmente, ya te digo, está guay y tienes un montón de datos. La otra parte es meterte ya con BigQuery. BigQuery, pues hay consultas también, o bueno, ChatGPT seguro que nos ayuda a escribirlas y todo el rollo,
te puedes ir a la consulta de BigQuery y escribirlas ahí, y ahí tienes todos los datos para poder exportarlos y para poder consultarlos. Entonces, no... Bueno, es otra forma, ya os digo, dependiendo lo que estéis buscando, o si es algo más automatizado o algo más manual, o simplemente queréis cacharrear un rato, pues puede ser útil. Bueno, no entres en mi página, lleva años sin actualizar, pero no quería poner ejemplo de otra para no publicitarla. Cloudflare también mide las Web Vitals, entonces si tenéis Cloudflare activado y esa opción, está recopilando datos de usuarios y os los va a dar al final pues bueno, desde el panel propio de Cloudflare. Además manda, que esto está guay también, manda correos semanales indicando pues si te ha subido el LCP, el CLS o lo que sea, con lo cual también tenéis algún tipo de monitorización de los datos reales, no hay por qué estar entrando en el PageSpeed cada cierto tiempo y verlo todo. Herramientas que ya empiezan a ser capa gratuita, pero que realmente son de pago. Sentry funciona muy guay, da muchísima información, pesa también lo suyo el script. Yo cuando lo meto es porque hay algún problema y lo dejo una semana, un par de ellas, recopilo datos y después lo quito, pero incluso te hace grabación de las sesiones para cada usuario. Si tú ves que un usuario en concreto tuvo lo que comentamos antes, un CLS muy alto o lo que sea, puedes ir allí y ver realmente qué está pasando. Además de todo eso, pues saca el informe un poco con los datos que tenéis y te dicen, bueno, pobre, ya. Está, yo digo, Sentry además funciona para todo y es una maravilla de aplicación. La capa gratuita está bien, pero después cuesta pasta. Clickio también tiene capa gratuita hasta no sé cuántas visitas son, lo siento, pero sí que también te da un script que instalas en tu página web, te recopila medidas de campo y tú después las puedes ver en un panelito para hacer algún tipo de medición o alertas o cosas de estas. Entonces funciona bien. Herramientas avanzadas, API, lo que decíamos antes. Como realmente la biblioteca es pública, los datos son públicos y se pueden coger de WordPress, vosotros podéis iros a JavaScript, decirle get CLS y te va a dar el CLS de tu página web en actual. Que los quieres enviar a Analytics con un dato y hacerte tus eventos o lo que sea tal, puedes coger tus propias medidas de campo. Yo solo lo he hecho para probar y realmente tampoco le veo más interés, a no ser que estéis buscando como algo muy en concreto. Pero bueno, saber por lo menos que se puede hacer. Y nada, os dejo URLs a todos los... Bueno, hay enlaces también por la presentación. Os dejo así a los que son más de Google, de información general. Y nada, muchas gracias. Nos vemos el 21 en la WordCamp de Pontevedra. Y si tenéis alguna pregunta, pues adelante.